Bienvenidos a la cuarta parte del curso de Introducción al Desarrollo de Apps para Windows 8. En el capítulo anterior aprendimos a utilizar el control button, el control toggle button, toggle switch, el checkbox, el radio button y el view box. En el capítulo del día de hoy vamos a aprender a manejar lo que son contenedores, es decir, controles capaces de contener a otros controles y que nos permiten organizar de manera más sencilla y mejor estructurada la distribución de los componentes dentro de nuestra aplicación. Para tal fin, he creado esta solución en blanco. Estoy utilizando mainpage.xaml con su configuración inicial y vamos a trabajar sobre ella. Como siempre, recuerden que los comentarios en el video son bienvenidos y les puedo ayudar a despejar dudas en Twitter. También recuerden que esto es una serie de videos y que tenemos otras partes anteriores a este video donde pueden también ayudarse a aclarar algunas inquietudes. Comencemos viendo el control contenedor principal, que es Page. Cuando creamos una página o una pantalla de visualización de una app, esta es de tipo Page. Por defecto, un control de tipo Page solo puede contener un control internamente. Si yo lo arrastro, por ejemplo el botón, acá aparece el botón en pantalla, pero si yo voy a adicionar más elementos, por ejemplo un segundo botón, vamos a sacar acá el toolbox, adicionamos un segundo botón, inmediatamente me sale que el markup es inválido y al inspeccionar el error me dice que la propiedad contenido está adicionada más de una vez. Esto es porque en efecto esto es el contenido del control page, así que no podemos colocar más de un solo control. Una página con un solo control tiene poco sentido en la mayoría de los casos, salvo que sea quizá una imagen. Así que lo primero que tenemos que hacer es utilizar controles capaces de guardar o de contener más de un control. El primero de ellos es el control stack panel, con el cual hemos trabajado ya en la serie de capítulos anteriores. Recordemos que hacía el stack panel. Yo al stack panel puedo adicionarle, por ejemplo, vamos a adicionarle mejor un rectángulo. Coloquémosle un ancho de 100 y un alto de 100. Y coloquémosle un color, la propiedad fill del rectángulo, digamos orange, y un margen por todos los lados de 10. Acá está. Yo puedo replicar este rectángulo en varios más. Bueno, repasemos un poco, organicemos un poco nuestro código. Vamos a colocar page.resource para crear un nuevo recurso dentro de esta página, de tal manera que en estos recursos de página creemos un estilo para esos rectángulos que los vamos a utilizar varias veces en este capítulo. Así que creamos un nuevo estilo, style. Muchos recordarán que esto ya lo vimos en el capítulo 1. Y vamos a decir que este estilo va apuntando a controles de tipo rectángulo. Como lo vimos en el capítulo 1, si no le especifico más cosas, no le coloco un nombre, quiere decir que todos los rectángulos dentro de esta página van a asumir este estilo. ¿Qué propiedades vamos a cambiar? Entonces vamos a decirle acá a crear un nuevo setter para establecer una nueva propiedad. Esto no va de esta forma, sino que lo vamos a hacer así. La propiedad que vamos a establecer, primero el ancho, el valor, ya lo vimos anteriormente, de 100. Otra propiedad, entonces creamos un nuevo setter. La propiedad que vamos a modificar es, por ejemplo, el margen. Y el valor del margen va a ser 10, es decir, un margen de 10 por todos los lados. Y finalmente vamos a colocar acá el color de relleno. Y vamos acá que es orange. Ahí está. Así que ahora podemos prescindir de esto que escribimos porque ya automáticamente lo debe comenzar a asumir. Vamos a compilarlo. Nos falta establecer el alto, fue una propiedad que nos faltó. Entonces ya tenemos el width, ahora el height. Ahí está, listo. Vamos a crear dentro de este stack panel 1, 2, 3 y 4 rectángulos. Manejémoslos de un tamaño un poco mayor para que nos quede más cubierta la primera parte del ejemplo. Puede que posteriormente nos devolvamos al tamaño original. Así está bien. Y hagámoslo solo con 3. Eso es. Acá tenemos que el stack panel nos ha organizado todo su contenido apilado uno debajo del otro.
También nos damos cuenta que el Stack Panel por defecto ocupa todo el ancho. Es decir, el Stack Panel dentro de un Control Page utiliza todo el ancho del Control Page. No necesitamos especificarle un ancho. Él automáticamente asume ese ancho. En el caso del rectángulo, por el contrario, vemos que las cosas son diferentes. Los rectángulos que están dentro del Stack Panel tuvimos que establecerle un alto y un ancho. Si no les establecemos alto y ancho, estos rectángulos simplemente desaparecen, no porque no están, pero su alto y su ancho es 0. Bien, vamos a colocar. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en el Stack Panel? Que podemos orientar su contenido en dos sentidos distintos y que además existe una alineación por defecto. ¿Cuál es la alineación por defecto? Si no le establecemos alineación al rectángulo, él por defecto queda centrado. Coloquemos ahora, por ejemplo, un botón. ¿Dónde apareció el botón? Apareció a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que el control Stack Panel no impone una alineación sobre los elementos que contiene. Cada elemento utiliza la alineación que tenga por defecto, salvo que le establezcamos un valor diferente. Así que vamos a borrar ese rectángulo. Así que el Stack Panel, todos los elementos que contiene, se alinean de acuerdo a su configuración por defecto o la que nosotros le digamos. Ahora, el Stack Panel tiene una variante. Le podemos cambiar la propiedad orientación y dejarla horizontal. ¿Qué cambia? Que ahora los elementos se organizan de izquierda a derecha, se van apilando de izquierda a derecha. Esta parte también es importante tenerla en cuenta. Bien, vamos a aprender algo importante. Volvamos a dejar el Stack Panel como estaba anteriormente. Y vamos a adicionar ahora otros dos rectángulos. Fíjense que hay dos rectángulos que salen del margen inferior. Ejecutémoslo para ver qué sucede. El Stack Panel por sí solo no tiene un control que me permita navegar sobre elementos que estén por fuera de la pantalla. Ni siquiera por touch. Yo sé que ahí están, pero no los puedo ver. ¿Cómo puedo hacer para verlos? Realmente tengo varias alternativas. La que vamos a utilizar es por medio de un control llamado el Scroll View. ¿Qué es el Scroll View? Es un control que coloca una barra, un scroll bar, que me permite ver más contenido del que se ve en pantalla. Entonces, yo puedo colocar por acá un Scroll Viewer. Y vamos a dejar el Stack Panel dentro de este Scroll Viewer. Así está. Ejecutémoslo nuevamente. Desde el simulador. ¿Y ahora qué me voy a encontrar? Que ahora sí puedo hacer esta actividad. Analicemos desde el código qué es lo que está sucediendo. Ahora el control principal es el Scroll Viewer y él contiene el Stack Panel. El Scroll Viewer, al igual que el Stack Panel, ocupa todo el espacio del contenedor en el cual se encuentra, todo el espacio disponible por defecto. Así que ahora, si yo selecciono el Scroll Viewer en pantalla, vean que el tamaño es únicamente el tamaño que está en la pantalla en este momento. Voy a colocarles acá un indicador para que les quede un poco más claro. El tamaño del Scroll Viewer en este momento es este, lo que está acá en color rojo. Ahora miremos el tamaño del Stack Panel. Si selecciono el Stack Panel, vean que el Stack Panel sobresale inclusive después del espacio disponible en pantalla. El Scroll Viewer llegaba hasta acá, el Stack Panel llega hasta más abajo. Y siempre ha sido así, realmente, pero el Stack Panel no podía superar las dimensiones del page. Ahora el Scroll Viewer sí le permite hacer eso y automáticamente coloca la barra vertical o horizontal según sea el caso. Él es capaz de autodetectar si necesita el scroll bar vertical o el scroll bar horizontal. Sin embargo, en las propiedades podemos también modificar dichos comportamientos a través de diferentes variantes que existen allí. Por ejemplo, scroll bar ya lo he seleccionado allí y yo le puedo colocar acá, démosle búsqueda, scroll, todo lo que diga scroll, y acá dice scroll bar horizontal visible, disable, y en efecto no está saliendo. Scroll bar vertical visible, enable. Bien, les dejo a ustedes la oportunidad de explorar más el tema con el Scroll Viewer, que es un control de mucha ayuda en muchos casos. Ahora cambiamos el Stack Panel a orientación horizontal y ejecutemos. Horizontalmente, este Stack Panel dentro del Scroll Viewer no necesita hacer scroll. Sin embargo, como lo tenemos dentro del Scroll Viewer, pues nos permite hacerle cierto movimiento. ¿Se acuerdan que
cuando el stack panel no está dentro del scroll viewer, yo no puedo hacer este movimiento de slide, aunque él retorna solo a su posición. Pero al tenerlo dentro del scroll viewer, hereda algo de esos comportamientos y lo puedo hacer. Si tuviera más rectángulos hacia la derecha, podría hacer también navegación a la derecha, modificando algunas propiedades del scroll viewer. Veámoslo. Entonces tengo acá el rectángulo. Creamos 1, 2 y 3. Ejecutémoslo. Ahora, el scroll viewer por defecto, ¿cuál tenía habilitado? El vertical. Revisemos qué sucede en este momento. Vertical no está habilitado y horizontal tampoco. ¿Cómo modifico el comportamiento? Scroll viewer, scroll bar vertical u horizontal. Entonces le puedo decir automático para que él determine cuándo lo necesita o cuándo no. Ahí va. Inicializamos el emulador. Y al dejarlos ambos en automático, pues él sabe o determinó que no debe mostrar el scroll bar vertical, pero sí está mostrando el horizontal. Y acá ya tenemos este comportamiento de manera un poco más sencilla. Esta es la historia respecto al scroll viewer y respecto al stack panel. Hay muchas variantes en sus comportamientos que podemos revisar. Inclusive, es probable, por un tema que vamos a explorar mucho más adelante, que el solo stack panel nos ofrezca, como lo ven acá, funcionalidad de scroll. Eso es posible configurarlo por medio de unas propiedades que se llaman propiedades atachadas, pero hace parte de otro tema posterior. Bien, el control stack panel nos permite organizarnos de esta manera. Si utilizamos nuestra imaginación, podemos hacer cosas inclusive más interesantes. Vamos a crear una variante para el estilo de los rectángulos. Vamos a crear otro estilo de rectángulos. Pues estos rectángulos van a ser de un color diferente. Entonces, este sí va a tener nombre. Entonces, x2.key, digamos, hay que asignarle la llave por ser un recurso. Es a través de ese nombre por el que lo vamos a acceder. Coloquémosle blue. Y blue va a ser exactamente igual al otro, solo que el color que va a mostrar es, en efecto, color azul. Y vamos a coger estos rectángulos de acá, los últimos tres, por ejemplo. Y a estos últimos tres rectángulos les vamos a asignar otro estilo. Entonces, el estilo de estos rectángulos es el siguiente. Vamos a colocar acá, vamos a editarlo. Listo. Estilo. Rectángulo, por acá no está escribiendo. Propiedad de style es igual a ¿qué? A un recurso estático. Lo hemos creado como un recurso estático dentro de la página llamado blue. Perfecto. Vamos a replicar este mismo dato en 1, 2 y 3 controles. Y ya tenemos unos de un color y otros de otro color. ¿Qué más vamos a hacer? Este stack panel que está en orientación horizontal, vamos a deshacernos de esto por un momento. Vamos a decirle que lo que va a contener son otros dos stack panel. Stack panel número 1 y stack panel número 2. Estos stack panel que están contenidos tienen la orientación vertical, que es su valor por defecto. Así que tenemos en el primer stack panel, vamos a dejar estos 3, 4 rectángulos, y en el segundo stack panel vamos a dejar los otros 4. Allí están. Fíjense que los stack panel que están contenidos dentro del otro stack panel determinan que su tamaño ya no es todo el ancho disponible, que es bastante, sino que el tamaño que van a utilizar es el tamaño utilizado por sus objetos. Esto es porque un stack panel ya no está dentro de page, sino que está dentro de un control stack panel. Así que la manera en que describe su tamaño es diferente. Acá lo tenemos. Vean que ya tenemos una especie de dos columnas. Podríamos trabajar algo tabular, algo parecido a un grid. Más adelante, el grid es otro control. Más adelante lo podemos ver. Entonces, vean que utilizando la creatividad podemos comenzar a hacer muchas combinaciones de stack panel. Y podemos ir inclusive más allá y anidar tantos stack panel o tantos controles como necesitemos. Imaginemos que este segundo stack panel tiene dentro de sí otro stack panel, pero este stack panel nuevamente tiene orientación horizontal. Podría ser vertical, no hay ningún problema. Solo por el ejemplo vamos a decir que tiene orientación horizontal. Así que horizontalmente vamos a tener dos de estos rectángulos de esta forma y estos otros dos de otra forma. Para marcar un poco la diferencia, vamos a crear un estilo acá que se llame red para los rectángulos de color rojo. Así que esto es red y el color va a ser red. Así que estos dos los vamos a dejar con ese estilo.
red. Podemos hacer más. Yo quiero que este rectángulo esté alineado a la izquierda y que este esté alineado a la derecha. Hagámoslo entonces. Horizontal alignment. El primero va a ser left. Y horizontal alignment va a estar right. De esta forma. Podemos hacer cosas más interesantes. Si de pronto borramos, vamos a borrar este rectángulo. Lo vamos a dejar sin horizontal alignment, pero le vamos a cambiar el tamaño. Digamos que el alto es 200 y el ancho también 200 por 200. Vamos a ver por acá. Coloquemos el después del estilo. Ya está en 200, perdón. Vamos a colocarlo en 400. 400 por 400. Ahí está. Podemos comenzar a hacer cosas así chéveres y a crear diferentes alineaciones de acuerdo a lo que más nos convenga. Entonces, recapitulemos cómo logramos esta estructura. Un stack panel horizontal que contiene dos stack panel vertical. El primer stack panel vertical tiene 4 rectángulos y el segundo stack panel vertical tiene en efecto un rectángulo grande de color azul y otro stack panel horizontal con 2 rectángulos pequeños de color rojo. Así sucesivamente podemos combinar muchas cosas con diferentes variantes de stack panel para lograr una distribución adecuada de los elementos en pantalla, de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, espero que se haya desagradado el tema del stack panel. Es uno de los controles más utilizados si se utiliza con sabiduría. Ahora, procedamos a crear algo diferente. Vamos a olvidarnos de nuestros amigos stack panel. Los voy a comentar, entonces los seleccionamos todo. Presionamos Control K, C para que queden automáticamente comentadas. Y vamos a seguir explorando. Conservemos nuestros estilos acá ya creados. Rebusquémoslo acá un poco, listo. Ahora veamos otro control contenedor. El siguiente control contenedor que vamos a ver es el contenedor de tipo grid. Para quienes desarrollan en HTML, les debe ser muy familiar. El grid es un control table, es parecido a un control table de HTML. Entonces, ¿qué pasa en HTML? Yo tengo una tabla, pero la tabla por defecto no tiene filas ni columnas. Tengo que crearle las filas y las columnas. Acá es muy similar. Incluso es más sencillo que en HTML, porque no tengo que reescribir tanto código. Así que si yo voy a dividir mi pantalla en filas y columnas, debo decirle acá al grid entonces, grid punto, y tengo dos opciones, row definitions o column definitions. Entonces vamos a definir cuántas filas tiene. Por el momento le vamos a decir que 2 filas, 2 columnas. Así que la primera fila que vamos a crear acá, fila número 1, fila número 2. Si yo no les coloco más atributos por defecto, y como lo ven en pantalla, cada fila es del mismo tamaño, se ha fraccionado la pantalla en 2. Si adiciono otra fila, cada una sigue siendo del mismo tamaño. Yo, sin embargo, podría cambiarle alguna de ellas, digamos que a la de la mitad, el alto, que es una de las propiedades que puedo cambiar en una fila. Y el alto se lo puedo dejar, se lo puedo especificar de varias formas. Una forma es en puntos, por ejemplo, 50 puntos, 200 puntos. Otra forma es que lo puedo dejar con proporciones, por ejemplo, 2 estrellitas. 2 estrellitas, ¿qué quiere decir? Que fraccionando la pantalla en X número de partes, él va a tomar 2 de esas partes. Si se fijan, el tamaño en este momento de esa fila es el doble de las otras 2. ¿Qué hace el sistema? Que automáticamente sabe que si este es 2 estrellitas, el de arriba es 1 estrellita, el de abajo es 1 estrellita. Por ende tengo 4 estrellitas, así que este tiene 2 estrellitas, ocupa el 50%. Y yo puedo hacer la distribución con, entre comillas, estrellita en cada una de ellas. Por ejemplo, height, este va a ser de 1 estrellita, es decir, una parte del total, y este otro va a ser de 5 estrellitas, es decir, 5 partes del total. Si miramos la distribución, tengo 5 más 2, 7, más 1, 8. Tengo 8 partes, la pantalla está fraccionada en 8 partes. La fila número 1 ocupa una de esas 8 partes. La fila número 2, 2 de esas 8 partes. Y la fila número 3, 5 de esas 8 partes. Pero puedo seguir haciendo combinaciones. ¿Qué tal si adiciono otra fila? Y le digo que el alto son, ahora sí, 200 píxeles. La última fila tiene 200 puntos, en efecto. Y las otras se distribuyen el espacio disponible utilizando los mismos cálculos. 5 y 2,
7 y una 8. Así que el espacio disponible está fraccionado en 8 partes y cada una toma proporcionalmente el espacio indicado. Volvámonos a como estábamos originalmente, a la distribución más sencilla, que es que él automáticamente asigne a cada fila lo que le corresponde. Y hacemos lo mismo con las columnas. Entonces vamos a crear las definiciones de columna, solo que ahora no lo vamos a hacer desde código, sino que lo vamos a hacer acá desde las propiedades. ¿A dónde tengo que ir? Entonces puedo buscar acá column definitions, está en layout, column definitions, le doy clic a la colección de columnas y comienzo acá a trabajar. Adicionar columna, entonces ya tengo una columna, por defecto es la deja de una estrellita, listo, y otra, vean que ya tengo mis dos columnas, y él les asignó un tamaño por defecto, démosle OK. Como es una estrellita, pues él no necesita quedar escrito, por defecto si no tiene un valor, asume que la proporción es una estrellita. Acá ya nos quedó fraccionada nuestra pantalla en dos columnas y dos filas. La numeración para hablar de columnas y de filas comienza desde 0, columna 0, columna 1, fila 0, fila 1. Así que acá tenemos en efecto esas combinaciones. Ahora, recordemos nuestros amigos los rectángulos. Acá arriba estaban. Vamos a colocar dos rectángulos en cada uno de los diferentes espacios disponibles. Creemos un rectángulo fácil en la columna 1. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ya estoy dentro del grid, ya creé las filas y las columnas. Así que simplemente comienzo a arrojar elementos dentro del grid. Si yo arrojo este elemento, él por defecto se posiciona en la columna 1, perdón, en la columna 0, fila 0. Yo no necesito decírselo, él ya lo sabe, si no le he dicho, es columna 0, fila 0. Vamos a adicionar ahora un rectángulo rojo. ¿El rectángulo rojo dónde quedó? Quedó exactamente encima del rectángulo amarillo. ¿Por qué? Porque no le dijimos la ubicación, no le dijimos en qué fila y columna está. Digamos que lo queremos dejar en la columna 1, fila 1, es decir, en el cuadrante inferior derecho. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces yo acá, utilizando Attach Properties, más adelante veremos cómo se trabaja eso. Puedo decirle que la propiedad atachada grid, punto, fila, va a ser la fila 1, y que de la propiedad atachada grid, punto, columna, también va a estar en la 1. Y ahí ya me quedó. Una propiedad atachada, en resumen, es una propiedad de un objeto que yo se la puedo asignar desde otros objetos, ¿cierto? Es como inyectarle propiedades a otros objetos. Entonces el objeto grid tiene la propiedad fila y columna, pero no las tiene para él, las tiene para los objetos que contiene. Y se llaman propiedades atachadas, que están adjuntadas a los demás objetos. Entonces yo puedo tener un objeto con grid.row y grid.column que no son propiedades de este objeto, sino de su contenedor. Inclusive, si no hubiera contenedor, no me va a botar error. Él sigue con esas propiedades y solo van a ser utilizadas por un contenedor que les quiera dar el uso que merecen o que requieran. Ya sabiendo esto, que podemos asignar las filas y las columnas, vamos a utilizar ahora un rectángulo azul. El rectángulo azul, ¿dónde lo vamos a dejar? Lo vamos a dejar en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Cómo podemos dejarlo en el cuadrante inferior izquierdo? De igual forma, le asignamos grid.row y grid.column. Entonces, ¿en qué fila? ¿En la 1? Sí, pero la columna es la 0. Ahí quedó. Puedo omitir la columna, porque si no la asigno, por defecto es 0. Ahí está el resultado. ¿Qué pasa? Ya lo vimos, pero vamos a repasar lo que pasa si dejo dos objetos en el mismo recuadro. Utilicemos el cuadrante superior derecho. Vamos a crear otra vez otros dos rectángulos y los vamos a posicionar allí. ¿Cómo los posicionamos allí? Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a copiar grid.row, grid.column. Inclusive, como la fila va a ser la fila 0, no necesito la propiedad row. Si no la coloco, él ya sabe que es esa. Simplemente asignamos la propiedad columna. Así que lo vamos a hacer por acá. Listo. Ahí está. Variemos esto un poco. Coloquémosle que uno de estos tiene el estilo de color azul. Entonces estilo igual a recurso estático blue. Entonces el amarillo quedó encima del azul. ¿Qué puedo hacer yo para que no quede el uno encima del otro? Puedo comenzar a jugar con varias cosas. Por ejemplo, puedo jugar con el margen. Vale acá que el margen sea menos 50. Y vamos a ver el resultado. Menos 50 por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Ahí está. Entonces ya logré desplazarlo utilizando el margen.
Entonces, hay que mirar muy bien cómo lo hacemos respecto al margen. Vean que si yo utilizo solo el editor, cuando yo lo reposicione me voy a dar cuenta que lo que se hizo fue modificar el margen. Vamos a colocarlo acá y a moverlo desde el editor. Vamos a hacer clic por acá en el editor. Hagámosle clic al amarillo, que es el que más fácil va a seleccionar. Y al moverlo, ven que ya lo estoy desplazando respecto al azul. Lo que él hizo realmente acá, por detrás, fue modificar el margen. Y estoy moviendo el recuadro amarillo, pero lo que estoy cambiando realmente es el margen hacia los demás bordes del contenedor, los demás bordes internos. Entonces, yo puedo reposicionar un elemento teniendo en cuenta simplemente el margen. Y lo estoy posicionando dentro del grid. Es una forma, pues no muy limpia, pero factible, de posicionar un objeto versus otro. Pero puedo hacer más porque ya les he enseñado más cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo quito acá este margen? Y pronto yo digo, no, es que quiero que esté el uno al lado del otro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a cortar esto acá. Creamos un nuevo stack panel, que es el control que vimos anteriormente. Le decimos que la orientación de este stack panel va a ser horizontal y adentro dejamos los dos rectángulos. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Decirle a este stack panel dónde está. Este rectángulo ya sabe que está en la columna 1, pero el rectángulo ahora está dentro del stack panel, así que el stack panel es el que va a estar en la columna 1. De esta forma. Así que el stack panel está dentro de esta columna 1 fila 0 y dentro de él distribuimos cada uno de los elementos que contiene. Chévere. Ahora, eliminemos el primer rectángulo. Es decir, nos queda una celda disponible. Yo puedo hacer que estos dos elementos utilicen ambas celdas. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, vamos a decirle acá a estos rectángulos lo siguiente. El stack panel está utilizando columna 1. Vamos a moverlo ahora a la columna 0, para lo cual también podríamos simplemente quitar la propiedad. Y ahora vamos a decirle grid.columnSpan 2, es decir, que ocupe dos columnas. Listo, en teoría está. No lo vimos por qué, pero vean que ya se volvió una sola columna, no dos. Vamos a dejarlo centrado para que ustedes queden como con todo el tema más claro. Vamos a darle horizontal alignment, center. Ahí está. Entonces, como está centrado, quedó centrado entre las dos columnas. Devolvámonos a como estábamos al principio. Acá está alineado al centro dentro de la columna 1, pero cuando le digo que utilice la propiedad columnSpan, lo que le estoy diciendo es que me lo centre dentro de las dos columnas, es decir, que utilice dos columnas en lugar de una. De eso se trata columnSpan. En HTML podemos hacer cosas similares. ColumnSpan, o más bien span, no está hablando únicamente solo de filas, también lo puedo hacer en columnas, como lo vamos a ver a continuación. Cojo este rectángulo rojo, lo voy a posicionar de pronto en la celda de acá arriba, y ahora lo que vamos a hacer es que en la parte inferior derecha, es decir, ocupando la celda inferior derecha, vamos a hacerle ya no columnSpan, sino rowSpan. ¿Cómo lo logro? Simplemente modifico la propiedad de acá, grid.rowSpan, y le digo 2, es decir, ocupe dos filas en lugar de una. E inmediatamente ya me quedó centrado. Veámoslo en ejecución. Ahí está. Bien, puedo hacer más cosas aparte de las que ya he hecho. Inclusive yo puedo utilizar diferentes niveles de anidamiento de controles. Acá ya hemos utilizado dentro de este grid un stack panel, pero también puedo utilizar inclusive otro grid. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ahorrar este rectángulo rojo y en la celda superior derecha vamos a colocar un nuevo grid. Simplemente acá creamos un nuevo grid y a este grid le vamos a configurar de igual forma filas y columnas. Lo hacemos acá por las propiedades, adicionamos columna 1, columna 2 y haremos lo mismo con las filas. Entonces vamos a layout, row definitions, está acá abajo, vamos a entrar a editar la colección y adicionamos dos rows, row 1 y row 2, aceptar. Bien, ahora dentro de este grid vamos a adicionar rectángulos, un rectángulo, ahí lo vemos en pantalla, otro, otro y otro, 4 rectángulos. Bueno, si se fijan acá, el grid por el momento quedó en la superior izquierda, lo queremos en la superior derecha. Simplemente utilizamos la attach property grid.column igual a 1. A la que estamos haciendo referencia acá es al grid que contiene a este grid, no es del grid actual, es del grid que este está conteniendo. Bien, ahora posicionemos cada uno de los rectángulos. Ahora sí, como estos rectángulos están dentro de este grid pequeño,
La propiedad grid.column, esa attach property, hace referencia al grid actual, no al grid padre principal, sino al grid actual. Al grid, por decirlo de alguna forma, padre inmediato de los controles que estamos modificando. Así que vamos a posicionarlos modificando simplemente las propiedades. Recuerden que si no colocamos la propiedad, él asume que el valor de la propiedad es 0, por lo cual los posiciona automáticamente en fila o columna según sea necesario. Listo, eso es, ya tenemos el grid posicionado. Como lo pueden observar en este momento, pues es relativamente sencillo. Podemos llegar al nivel de anidamiento que querramos, no hay un límite. Tantos grid como querramos incluir, así mismo lo podemos hacer. Muchos grid anidados en stack panel dentro de grid, grid dentro de stack panel, todo esto sin ningún inconveniente. Bien, vamos a comentar esto de grid, lo comentamos con control KC. Y ahora vamos a crear un control súper chévere que estoy seguro que les va a encantar, que es el control Flip View. Flip View ustedes deben estar familiarizados con él porque se comporta como se comportan los controles web que utilizamos para crear galerías de imágenes. Entonces, si ustedes entran a Facebook y ven fotos, pues se hacen con algo parecido a un Flip View. Seguramente con jQuery o con algo similar. Así que vamos a ver qué pasa con este Flip View. Vamos a crear un conjunto de rectángulos. Vamos a crear uno, dos, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Y vamos a modificar algunos de estos rectángulos con un color diferente. Van a ver más adelante por qué. Así que simplemente estilo, recurso estático, y utilizamos los que ya creamos anteriormente en los estilos de la parte superior. El siguiente lo dejamos igual y el de más abajo sí lo vamos a colocar de color rojo. Perfecto. Colocamos acá, listo. Y ejecutemos. Acá se lanza la aplicación. Si utilizo el clic del mouse, el cursor del mouse para mover, lo que voy a ver es que inmediatamente aparecen estos botones a los bordes, a izquierda y a derecha. Son los botones que me permiten hacer navegación en el Flip View. Entonces, si presiono uno o el otro, pues voy cambiando de un elemento a otro sin mayor inconveniente. También puedo hacer uso de Touch. En ese caso, hay una animación que ya viene previamente creada. Vean que no tuvimos que esforzarnos en crearla. Y se ve mucho más fluido y mucho más agradable para la experiencia de usuario. Se va por acá, se va por allá, sin ningún inconveniente. Como se pueden dar cuenta, la animación es muy fluida, es muy interesante. Y lo que podemos observar es que si yo vuelvo otra vez al botón del mouse, vuelven a aparecer los controles de flechita, sin animación. Inicialmente, el tema de la animación puede ser o no intrascendente. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener colores intercalados como los creé de adrede para este ejemplo, tenemos todos los rectángulos del mismo color? Al ejecutarlo, vamos a ver una incidencia. Y es la siguiente: si estamos con el clic del mouse y todos los elementos son iguales, no puedo diferenciar un elemento de otro. Pero si estoy con Touch, sí lo puedo diferenciar porque en efecto veo el deslizamiento a izquierda o derecha. Para tenerlo en cuenta cuando usemos el tema del mouse y no perjudicar el tema de la experiencia de usuario. Volvemos acá a dejar red, siempre me equivoco escribiendo lo diferente. Y vamos a hacer algo. ¿Recuerdan el Grid View? Vamos a descomentar este Grid View. Para descomentarlo, vamos a hacer lo siguiente: cortamos acá el Flip View, volvemos al Grid, no es Grid View, es Grid. Descomentamos con Control KU y vamos a hacer lo siguiente. Vean que tenemos disponible el espacio inferior derecho. Así que vamos a dibujar dentro de este Grid nuestro Flip View, pegar, y vamos a posicionar este Flip View con las Attached Properties, con las propiedades adjuntadas en la columna 1, fila 1, y allí ya nos ha quedado. Ahí está en la parte inferior derecha, ejecutémoslo. Y al ejecutarlo, en el simulador, en el emulador, vamos a ver el comportamiento tan chévere que logramos. Solo esta porción de la pantalla está utilizando el grid. Ahí están las flechas. O bien, se puede hacer a través de Touch, según corresponda. Y nos damos cuenta cómo de manera muy sencilla logramos algo muy chévere, algo muy interesante. Vean esto tan chévere de hacer. Imagínense el esfuerzo de hacer esto en tecnologías anteriores como Windows Forms o algo similar. Sería muy complejo. Acá estamos desarrollando aplicaciones nativas de una manera sumamente sencilla. Vamos a ver esto de una manera incluso más interesante, porque no hay nada que nos limite. En este momento pues decidimos meter rectángulos por el tema práctico pues del ejemplo. Ahí vemos la navegación sencilla, pero ¿qué pasaría si cambiamos este rectángulo de la mitad, por ejemplo, por una imagen?
Vamos a crear una imagen tal como lo aprendimos en las partes anteriores de este curso. Vamos a la carpeta Sets, clic derecho, adicionar objeto existente y vamos a adicionar las imágenes que tengo por acá. Adicionemos al Dr. Walter Bishop. Quienes lo conozcan es porque ven la serie Fringe, súper recomendada. 4 temporadas, pero excelentes. Cambiamos acá Source, listo, Dr. Walter Bishop. No sé de qué tamaño se vaya a ver el Dr. Walter Bishop, pero supongo que está correcto. Ejecutemos el simulador. Y ahora solo en la parte inferior derecha del grid, ahí está. Facilísimo. Complicado, para nada. Es muy sencillo y podemos volverlo todavía más interesante. ¿Qué pasa si listo? Tenemos una imagen y agregamos otra y otra más. Vamos a adicionar algunos ítems de mi galería de imágenes. Por ejemplo, el Dr. Carl Sagan. Este con mi hijo también. Y Biobotas, que le gustaba a mi hija. Adicionar. Bien, entonces simplemente vamos a asignar acá a Carl Sagan y por eso lo vamos a asignar a Botas. Perfecto, ejecutar. Clic de slide, ahí está, excelente, excelente y excelente. Facilísimo, muy sencillo y logramos un resultado súper interesante. Fácil de hacer. Vean que el límite acá es la creatividad. En este espacio hemos utilizado un grid, un stack panel, un flip view y todo sin inconvenientes, de manera sencilla. Conceptos sencillos de esta parte de este episodio y episodios anteriores que los hemos puesto a armonizar, a trabajar en conjunto para lograr esta interfaz que tenemos. La imaginación es el límite. Realmente podemos hacer tanto como querramos. Desde luego, si tenemos un diseñador que nos pueda asesorar o que lo pueda hacer mucho mejor, ellos tienen el tema del buen gusto. Pero vean que el límite lo ponemos nosotros. Ya vimos Stack Panel, Grid Panel, Flip View. Y ese es el tema que tenía para mostrarles en esta ocasión. ¿Complicado? Para nada. Tema sencillo, fácil de usar, fácil de implementar, donde realmente creo que hay muchas cosas de las cuales podemos obtener un valor agregado impresionante. Entonces, pues, no siendo más, solo me resta desearles que hayan disfrutado este curso, este episodio del curso. Se pueden hacer cosas muy chéveres. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aporte es bienvenido a través de su participación en los comentarios de YouTube o a través de su participación en comentarios a través de Twitter, donde también les puedo solucionar dudas. ¿Cuál Twitter? Acá arriba está, ese es mi Twitter, para que me envíen sus comentarios. Entonces, señores, no siendo más, me despido, que tengan un feliz resto de día y buen provecho. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.